Pues solo digámosle al Señor ahí. Amadísimo Padre, me presento ante ti una vez más, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a leer un Lucas 9:37. Lucas 9:37. Vamos a ver hasta dónde lo podemos llegar, porque hay varias parábolas que el Señor y milagros que hizo también, ¿verdad? Entonces, espero que el Señor nos deje discernimiento espiritual para poder atesorar esta bendita palabra en nuestro corazón. Amén. A través de su Santo Espíritu. Amén. Lucas 9:37. 37. Sí. Al día siguiente, cuando descendieron, dice, del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí dice, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es, dice, el único que tengo. O sea, salió un padre de familia a clamar, o una madre, y sucede, dice, que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar, dice, espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué, dice, a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Quiero que entendamos que ahí lo que había en ese momento era un espíritu nosotros le llamamos, no sé ustedes aquí, pero nosotros le llamábamos ataque epiléxica, se llama eso, ¿no? Epilepsia, ¿no? Entonces eso es lo que da a entender. Hay otras partes en otros versículos de la palabra donde dice que lo echaba en fuego y en agua, y pues lógicamente ustedes saben que tiene que estar en agua, alguien estar pendiente de él para que no lo gase. Pero lo que el Padre da a entender es que ese espíritu lo que buscaba siempre era destruirlo o matarlo, ¿va? Pero quiero que también entendamos que ellos le está refiriendo este tema porque sus discípulos, cuando enteramente estaban con esa fe que él exponía, con ese interés de hacer las cosas conforme al plan del Señor, ellos la lograban hacer. Pero ese espíritu no lo pudieron hacer. Y no lo vamos a leer esa parte, pero quiero que entendamos que ese espíritu, el Señor, lo que ellos les dice, hay una parte que menciona, ya para terminar el versículo, dicen que ese espíritu solo sale con ayuno y oración. Pero yo les digo en el Señor que esa parte es el hombre hablando, porque el Señor al principio, Él les dijo, por vuestra poca fe. Porque si hubiera sido por el ayuno, entonces Jesús hubiera empezado por ese lado, porque ustedes no ayunan, y por esto, y por la fe, y por lo otro. No, eso Él les dijo, por vuestra poca fe. Entonces quiero que entendamos, en ese momento Jesús se incomodó, porque aquí está, miren, respondiendo Jesús dijo: oh generación, miren, incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traer acá a tu hijo. Entonces quiero que entendamos que Jesús se enojó no con el papá del hijo, ni tampoco con el hijo, sino que con sus discípulos, porque no pudieron hacer lo que ya Él les había enseñado a hacer. Entonces quiero que entendamos por qué. Porque generalmente las personas, de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a lo que está pasando en el ámbito natural o en los pueblos, llamémoslo de esa manera, le ponen más interés al mundo. ¿Por qué? Porque todavía están en el mundo, porque enteramente si estuvieran con el Señor, entonces lo deberían de hacer y deberían de estar siempre, constantemente, pero no es así. Repito, hay incredulidad. O sea, ¿cuál era el problema? No había fe. ¿Por qué? Porque no estaban creyendo en el Señor. Miren, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traer acá a tu hijo. Entonces Él lo sanó. Pero quiero que entendamos que Jesús se incomodó por la falta de fe de sus discípulos, por la incredulidad. Y podemos ver cuando Jesús murió, pues incluso, por decir, Felipe, Tomás, incluso Pedro, antes de morir, pues no creía en Él.
Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Tráeme acá leí el mismo, es el 42. Y mientras se acercaba, dice, el muchacho, dice, el demonio le derribó. O sea, el ataque le pegó, va. Y le sacudió, dice, con violencia, pero Jesús reprendió, dice, al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. O sea, cuando él sanaba, esos espíritus o esas enfermedades no regresaban a la persona. Quiero que entendamos. Aquí nos dice en el 43. Y todos se admiraban de la grandeza del Padre y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced, dice, que os penetre bien en el oído estas palabras. O sea, no te se quede afuera, pues, sino que entrada, que penetre al oído para que eso pueda caer al corazón. Porque la gente, si ustedes se han fijado, yo lo recuerdo siempre, porque a veces cuando los padres a uno lo aconsejaban, decimos nosotros, por un lado le entraba y por otro le salía, pero Jesús quería que eso se atesorara en sus vidas. Haced pues, dice, que os penetren bien, dice, en los oídos esta palabra, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será, dice, entregado en manos de hombres. Aquí lo que Jesús estaba explicando era que él iba a ser entregado para ser muerto, anunciaba su muerte. Eso es lo que quiero que entendamos. Y luego nos dice aquí, mas ellos no entendían, dice, estas palabras, pues les estaban, dice, veladas para que no las entendieran. Quiero que entendamos que nosotros lo poquito que el Señor ha permitido es porque Él lo ha permitido, porque esta palabra ha estado encubierta para todo mundo, excepto para los que llegamos, como el Señor dice, como un corazón contrito o como niños. Es lo que quiero que entendamos. Repito, mas ellos no entendían estas palabras, dice, pues les estaba velado para que no las entendieran. Ya había un propósito. Y temían, dice, preguntarle sobre esas palabras, porque sabían que Jesús, bueno, y Jesús no lo podía engañar absolutamente a nadie. 46, ¿no? Entonces entraron, dice, en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Quiero que entendamos que ellos discutían eso. ¿Por qué razón? Porque ellos pensaban que era un reino terrenal. Y ya entre ellos, quién de ellos iba a ser el mayor. Y quiero que entendamos que dice el Señor que el más pequeño va a ser el más grande. Es el que sirve. Miremos el 47. Y Jesús, percibiendo, dice, los pensamientos de sus corazones, habla de sus discípulos, sabiendo lo que ellos estaban pensando o craneando, como decimos nosotros, tomó, dice, a un niño y lo puso junto a sí. Jesús lo tomó para explicarles a ellos la situación. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre. ¿Por qué mencionan los niños el Señor? Porque un niño cuando llega no va a cuestionar, sino a recibir esa bendita palabra. En mi nombre, dice, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe, a mí recibe al que me envió. Cuando él dice, por ejemplo, y cualquiera que me recibe, a mí recibe al que me envió. Da a entendernos que recibimos al Padre. Si nosotros recibimos al Hijo, también recibimos al Padre y también recibimos al Espíritu Santo. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces quiero que entendamos que ese es lo que nos determina el Señor, que el más pequeño es el más grande entre nosotros. Entonces respondiendo Juan dijo: maestro, hemos visto a unos, dice, que echan fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no siguen con nosotros. Entonces quiero que entendamos que hay quienes hacen esas situaciones incluso en las casas de oraciones por desconocimiento, porque sabemos lo que nos manifiesta la palabra, que si alguien está predicando, no importa dónde lo está haciendo, lo importante es que está llevando la palabra y en algún momento va a tener su fruto, ¿verdad? Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, mire, por nosotros
es. O sea, el que está llevando la palabra significa que es también de hermano nuestro. Así es. Cuando se cumplió, dice, el tiempo en que él había de ser recibido arriba, dice, está en los cielos, afirmó su rostro, dice, para ir a Jerusalén. Era cuando ya Jesús estaba preparándose porque él sabía el proceso que le tocaba una vez que estuviera y lo agarraran, ¿no? O lo apresaran, como lo podamos entender. Y envió, dice, mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Ahí lo que quiero que entendamos que es cuando iba a hacer la cena, los preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era, dice, como de ir a Jerusalén. O sea, no, parece que no estaban de acuerdo a la costumbre de ellos. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Dice, como hizo Elías, y los consumamos. Quiero que entendamos que el Señor les había dado un pelito de poder para hacer milagros y ellos ya querían utilizarlo para destruir la gente. Entonces quiero que entendamos que Jesús no nos manda a nosotros a destruir, no nos manda a criticar, no nos manda a hablar de nadie, simple y sencillamente quiere que estemos haciendo la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver aquí, porque Él aquí le dice, entonces volviéndose, Él lo reprendió. ¿A quiénes? A sus discípulos. Habla de Juan y del otro discípulo que estaba ahí, y de Jacobo, diciéndose, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, está diciendo, vos no sabés que sos de espíritu, tenés el Espíritu Santo, Hijo de Dios, y querés hacer las cosas que hace Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir, a mentir, y ellos ya estaban queriendo hacer lo mismo. Y podemos ver donde repito, porque el Hijo del Hombre, dice, no ha venido para perder las almas de los hombres, ¿sí? Miren, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Entonces quiero que entendamos que Jesús nos mandó a nosotros para llevar este evangelio. Lo transmitimos aquí gracias a Él por su voluntad. Vamos a Yarumela, pues igual lo hacemos allá, y vamos al Negrito a veces, también lo transmitimos allá, y a veces nos encontramos con alguna persona, y si el Señor permite, también allá lo predicamos, donde encontramos a las personas. ¿Por qué? Porque el objetivo de cada uno de los hijos es llevar este bendito el evangelio. Jesús le dice en un 17 a sus discípulos, habla a él y dice, así como tú me enviaste al Padre, así como tú me enviaste, dice, yo también los envío a ellos. ¿Para qué? A llevar este bendito evangelio. Entonces quiero que entendamos que nosotros no venimos para darle juego a ninguna alma, no, al contrario, le vamos a llevar la palabra. Si no la quiere, pues tranquilo, pero ya la decisión de no quererla ya no es nuestra, es de la persona, porque hemos visto, por ejemplo, el Juan, no lo vamos a poner, el 18 dice que a todos los que lo recibieron, de antemano tenemos la vida eterna, pero los que no lo recibieron, dice, ya han sido condenados. ¿Pero por qué? Porque se condenan solo por no querer recibir al Señor Jesucristo. No, hasta ahí creo que lo vamos a llegar, al 56. No llega, después del 57 ya es otro, ¿verdad? Sí. No, pues hasta ahí lo vamos a llegar, porque para que no se vayan a saturar mucho, espero en el Señor pues que hayamos logrado entender el propósito del Señor. Cuando las cosas no funcionan, cuando usted pide simplemente por un dolor de cabeza y no se le quita, es falta de fe. El Señor lo manifiesta a través de su bendita palabra. Y eso es lo que debemos de entender. No es porque esté ayunando que usted va a recibir más, no. Simple y sencillamente teniendo fe, teniendo la certeza de que Él ya se llevó esas enfermedades en la cruz. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que permitas que la atesoremos en nuestra vida a través de tu Santo Espíritu, y que permitas que seamos hacedores de esta bendita palabra y no oidores olvidadizos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.